esa abundancia está generando superficialidad. Se suele decir, por ejemplo, que Netflix está produciendo películas y series con un lenguaje cada año más superficial, porque es consciente de que todos los que vemos sus productos, a la vez es probable que estemos consumiendo Twitter, Facebook e incluso TikTok. Entonces intenta que la profundidad no sea exagerada para que se pueda seguir la serie, incluso a pesar de haber pasado un minuto sin haber prestado atención. Esa superficialidad también se ve en fenómenos que pensábamos que habíamos superado, como el estereotipo tanto de hombres como de mujeres, y ahora está sucediendo todo lo contrario en el tema que nos ocupa precisamente con la inteligencia artificial, cuando uno le pide que a ChatGPT o a cualquier plataforma que genere la imagen de una mujer está absolutamente hipersexualizada, con los hombres exactamente igual, sesgado, etcétera, ¿no? Entonces, como ocurre con toda innovación, se producen grandes pasos hacia adelante y se revalorizan los pasos olvidados que habíamos dado de conquista en materia de derecho, que probablemente es un asunto que nos va a ocupar hoy, en materia de dignidad, que también seguramente nos ocupará hoy, y en materias muy interesantes como la inmadurez de la tecnología. Seguramente hoy hablaremos de los peligros de la inteligencia artificial en asuntos como estafas, clonación de voz, clonación de personas para cometer delitos y tal vez dentro de 1 o 2 años, o probablemente antes, estaremos hablando de esta misma tecnología aplicada a algo que puede ser mucho más fascinante, porque en lugar de clonar a una mujer cualquiera, como por ejemplo una influencer llamada Corinne Marjorie, que se clonó a sí misma para vender, digamos, sus servicios de novia 24/7, de modo que pagas $1 y puedes tener conversaciones en directo con ella por minuto. Ella se vende como novia que nunca se agota, ¿no? Entonces siempre está escribiéndote por WhatsApp todo lo que tú quieras con mensajes personalizados. Esto que ahora mismo puede ser motivo de debate y que obviamente tengo una opinión muy clara al respecto. Mañana puede ser absolutamente fascinante porque ¿qué tal si imaginamos un momento en el que los estudiantes de física tienen una conversación con el clon de Albert Einstein? Entonces ya estaríamos hablando de algo mucho más interesante. Toda tecnología, todo avance científico siempre tiene un momento de inmadurez. Recordemos que la fotografía empezó como un show de circo o el cine asustó a toda la gente que estaba asistiendo a un tren que se le acercaba de repente y todo el mundo pensó que se lo iba a llevar por delante, ¿no? Este es el momento de adolescencia que estamos viviendo de este tipo de tecnología. En este sentido, Alberto, y que justo por charlas anteriores nos decías que lo que se esperaba en el crecimiento tecnológico para 10 años, sobre todo en la época de pandemia, pues se dio en 2 años, ¿no? Y que por supuesto, pues implicaría un uso también acelerado de esta tecnología. Y justo con esto que tú refieres, que está como en esta etapa de esponjita, que está absorbiendo todo. Entonces, ¿cómo podríamos afirmar que está haciendo, si se me permite usar el término, cómo estamos educando a esa tecnología? Bueno, acabas de dar justo en el centro de la diana del asunto. Sabemos que la inteligencia artificial no es algo que se pueda frenar, sabemos que es inevitable, pero sí debemos educarla. En un título macroeconómico es muy interesante a veces ver cómo los estadounidenses dicen nosotros diseñamos y creamos productos, los chinos lo fabrican y los europeos lo regulan, ¿no? Que viene a decir muy claramente cómo está el asunto en todo el mundo, salvo que ahora quizás también los chinos están diseñando, ¿no? Efectivamente, si Europa va en cabeza de algo es ahora mismo en materia de regulación. En agosto del año pasado se hizo el primer act al respecto de la inteligencia artificial y afecta a absolutamente todos los estándares y aplicativos que puede tener. Por ejemplo, reconocimiento facial ya se ha prohibido que se pueda hacer reconocimiento biométrico en espacios públicos, ¿no? Eso es el único lugar del mundo donde esto está taxativamente prohibido, ¿no? Eh, Tenemos otros aspectos, como que, por ejemplo, un acto de creación, algo que ha sido creado, debe advertir de algún modo que ha sido creado con uso de inteligencia artificial. Y así en muchos otros aspectos, sobre todo los más sensibles, como pueda ser materia de salud o de finanzas, imaginemos uno intentando solicitar un crédito o una hipoteca, y nadie le dice que está tratando con una inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia le dice, no, no, usted tiene un scoring pésimo y por lo tanto no le vamos a conceder esto.
está regulado que se avise al usuario que está tratando con la inteligencia artificial para que pueda optar por no perder su tiempo, por ejemplo, ¿no? Eso por descontado. Sin embargo, es muy interesante e inquietante que se ha dejado de lado, no se ha regulado todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y uso militar, por ejemplo. Así que, en resumen, sí, nuestra labor en estos momentos tiene que ver con educarla y en gran medida regularla mientras surge a toda velocidad nuevas innovaciones, nuevas capas sobre esta nueva tecnología que llamamos inteligencia artificial. No. Sí, no, y justo la parte que refieres, la parte del marco jurídico regulatorio, ¿no? Que por supuesto allá van a la vanguardia. Referías esta parte de los datos biométricos que no se pueden tomar en espacios públicos. Aquí vivimos una situación, los estudiantes que son nacidos al Metro Copilco, una empresa justo a los chicos los detenía y les ofrecía criptomonedas a cambio de que pudieran tomarle sus biométricos, y especialmente la lectura del iris, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, ellos a lo mejor por la emoción de tener una criptomoneda que pueden utilizar para unos videojuegos, pero el riesgo que implica que están tomando sus datos biométricos, y lo que tú decías, a lo mejor al rato ya amanecieron con una deuda de miles de dólares, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que la materia en parte de regulación es fundamental, pero además que se lleve a la práctica, ¿no? Y por supuesto, allá nos ponen justamente esta vanguardia de la necesidad de regular el uso de esta tecnología, ¿no? Claro, pero es que además pone encima de la mesa algunos retos que son, en mi opinión, muy interesantes. Creo que se está hablando muy poco de la autoría y del registro de obras. Recientemente, precisamente en México, ha habido varios asuntos al respecto donde se ha tratado esto y directamente se ha dicho que una inteligencia artificial no puede hacer creación que posteriormente pueda ser registrada. ¿Así? Un momento. A priori diría que estoy de acuerdo. Pero, ¿saben qué? Hace 3 años entregué mi primer trabajo publicitario que hacía uso de inteligencia artificial. Y fue tachado de eso, de haber usado inteligencia artificial. Hace 20 años entregué mi primer trabajo publicitario elaborado con Adobe Photoshop. Y fue tachado de haber utilizado Adobe Photoshop. Es como si le decimos a un renacentista que utilizar pinceles y pinturas está mal. Que si quieres crear, tienes que crear poesía, ¿no? Vamos a retroceder un momento. Para que una inteligencia artificial pueda crear, primero ha tenido que, lo que se denomina en lenguaje muy internet, ha tenido que scrapear, o sea, que recolectar todo el conocimiento humano, todo el arte humano, para poder generar algo nuevo que ha sido solicitado probablemente por un humano. Entonces, si yo le digo a una máquina que crea algo que yo le estoy pidiendo, ya no hay autoría. Pues esto es muy curioso porque ahora mismo, más allá de la inteligencia artificial, estamos hablando de agentes, por ejemplo. O hace un instante hablábamos de clones, ¿no? Es decir, ya no solamente es una inteligencia artificial que responde, sino que además actúa. Si yo creo un clon mío o de ustedes dos y hago que circulen por ahí por internet y vayan hablando, ¿de quién es la responsabilidad? De las actuaciones de sus clones, de sus gemelos digitales. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la empresa desarrolladora? ¿De ustedes? ¿De los usuarios que interactuaron con sus clones? Entonces, aquí me parece que hemos ido muy rápido a prohibir y no, digo, a priori me parece bien, pero no sé si merece una segunda lectura un poco más pausada e incluso más científica al respecto de qué es esto de crear. Porque no conozco a nadie que haya tenido una idea primigenia. La creación es un acto de recreación, ¿no? Y entonces, cuando ustedes mismas hacen un estudio, probablemente se base en los estudios de otros y no por eso está mal, al contrario, es lo que se debe hacer, ¿no? Ir mejorando lo que otros han ido cometiendo en el pasado. Por lo tanto, a veces vamos demasiado rápido a regular y no nos estamos deteniendo en las cosas importantes, que es la conciencia, cuando podríamos decir que la inteligencia artificial la tendrá al respecto de la voluntad, como tantos autores han hablado del asunto, o simple y llanamente, ¿qué es eso de la autoría? Porque si yo hago referencias a otros autores, entonces yo ya dejo de ser autor. Es todo un tema y todo un dilema para hablar horas y horas, pero sobre todo para investigar, en donde sí necesitamos a la gente como ustedes, a académicos, a eruditos, que hagan las investigaciones y trabajos de campo al respecto de lo que está sucediendo, porque empezábamos esta conversación
con la cantidad de ruido que hay en el ambiente, ¿no? Bueno, pues creo que hacen falta más voces autorizadas que tal vez pongan un poco de suelo firme a todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque se habla mucho, pero en profundidad, en mi opinión, se habla bastante poco. Es que al final cuando se pretende vincular estos adelantos científicos o tecnológicos con el derecho, pues te da depresión, ¿no? Porque sí, porque primero va el derecho muy atrasado, tiene un proceso de creación prolongado, largo. Bueno, en nuestro país ahora cada día es más corto, pero son procesos en general largos en los países, ¿no? Entonces, cuando llega un problema de esta naturaleza, pues ya corrió, pues no sé cómo se diga, años luz, diría yo, ¿no? Y esto lo vemos en relación, por ejemplo, a avances médicos. Pensemos cuando se hizo el primer trasplante de corazón, que fue un adelanto bárbaro. ¿Cuántos años tardaron los países en poder regular esto, no? Hoy todavía tiene sus bemoles. Entonces, en este sentido, pues se habla mucho de los ciberdelitos y de esto, pero yo creo que es un punto diminuto ante todo lo que presenta cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Y que se está centrando exclusivamente en unos puntos determinados, pero pretender, no quiero ser negativa, pero tratar de regular este universo de posibilidades, pues se me hace un poco complicado, ¿no? Si lo de los humanos no lo podemos regular, ¿no? El actuar de los individuos, pues algo que además no es tangible, ¿no? Y como bien dices, o sea, ahora pues sabemos que pueden clonar nuestras voces, nuestra imagen, eh, andar quién sabe dónde, ¿no? A lo mejor nosotros estamos aquí muy contentas haciendo un programa académico ¿no? Con características de acuerdo a los lineamientos que se nos dan y todo, pero nos pueden variar la voz por decir algo, ¿no? Y ponernos otros diálogos que no tienen nada que ver con lo que pues estamos en este momento conversando. Y la pregunta es esa, ¿de quién es la culpa, no? Porque a lo mejor se van a ir con nosotras, ¿no? Estas maestras que están haciendo aquí disparatadamente, ¿no? Y nosotros ni idea de lo que está pasando por ahí. ¿Cómo lo voy a regular? Tengo la respuesta clara a eso. De todas maneras, lo que sí sabemos es que ustedes, que son las juristas, saben perfectamente que el delito ha ido siempre por delante de la norma, ¿no? Efectivamente. Es que es normal. Lo que pasa, la diferencia de lo que está pasando ahora mismo es un caso, ¿no? La conducción, el manejo de vehículos autónomos. Cuando un vehículo autónomo se estrella o mata a una persona, suele ser un escándalo. Ujú. Lo que no estamos reflexionando es que eso que ha pasado va a ocurrir una sola vez y no le va a pasar ya al resto de la humanidad. Está bien ser realista, no tanto pesimista, sino realista. Lo que usted está diciendo tiene toda la razón del mundo y es muy cabal pensar así. Y al mismo tiempo, no pecar de optimismo, pero sí saber que muchas de las cosas que están sucediendo al respecto de la tecnología tan avanzada como estamos viendo es, es inédito y es algo que muchas veces se compara con, no sé, la máquina de vapor o grandes avances y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Es casi como, ahora que ponía el ejemplo de la medicina, es como, o sea, ver la tecnología de hace 40 años se hace como ver los utensilios médicos que utilizaban los egipcios hace 3000 años, ¿no? Que eran auténticas carnicerías, ¿no? Pues comparativamente hablando, hace 30 años los equipos informáticos y computadoras comparado con lo que hay ahora mismo, hablo por ejemplo de la computación cuántica, que es todo, es algo que va a ser, como dirían los americanos, the next big thing, probablemente. Eh, es, es, es algo que ni siquiera podemos imaginar. O sea, el caso de la computación cuántica, por ejemplo, a mí es un asunto que me interesa mucho porque la informática actual, el trabajo de procesamiento funciona en base a unos y ceros. Es decir, uno significa luz, pero de algún modo, cero significa no luz. Y entonces 10001 significa lo equivalente como si fuera un código Morse. La tecnología cuántica, cuando te la cuentan, parece magia. Y magia y ciencia no van muy de la mano, pero a veces sí. Resulta que la tecnología cuántica permite
que el 1 y el 0 suceden al mismo tiempo, no uno después de otro. Es como la tecnología cuántica es como lanzar una moneda al aire, y mientras está en el aire es cara y cruz al mismo tiempo, y hasta que no es observada, hasta que no cae, no es o cara o cruz. De modo que permite procesar información al mismo tiempo a una velocidad que multiplica con muchos ceros a la velocidad de procesamiento. Volviendo al tema que nos ocupa. Si la computación cuántica va a establecer un máximo de velocidad tan grande y la velocidad de los espacios jurídicos, de los entornos regulatorios y demás, es cada día más lenta, porque cada vez tienen más folios que ocupan despachos, aquí lo que estamos viendo ya es dos puntos que se separan cada vez más, ¿no? Es la realidad a toda velocidad, a velocidad luz, contra una realidad que pretende que llevamos poner puertas al campo, ¿no? O sea, todo escapa de la regulación. Por mucho que se quiera regular en Europa todo esto de la inteligencia artificial, nada impide a un usuario descargarse una inteligencia artificial fabricada en un laboratorio de China que no respete ninguna de la regulación actual, porque hay mil maneras de sortear la regulación europea, ¿no? Sí, pero justo en esta tesitura y lo que también siempre decimos, ¿no? No basta solo la ley, sino que también debemos crear toda una infraestructura para que justamente pueda tener eficacia, ¿no? Es decir, a lo mejor yo hago ciertas prohibiciones o ciertas disposiciones, pero al final el uso tendría que también tener esta parte de infraestructura, ¿no? Es decir, cómo indicar o cómo hacer uso de esta tecnología de acuerdo a los casos, de acuerdo a los contextos, ¿no? En este sentido, Alberto, y una de las inquietudes que es frecuente aquí en nuestro auditorio es justamente el impacto que va a tener hacia el mercado laboral. ¿Cómo se va a ver modificado esta parte del empleo? La preocupación es hacia el derecho, por supuesto, pero yo diría que en general, ¿no? O sea, en los diferentes ámbitos. Bueno, como todo avance tecnológico, a priori lo que parece es que vamos a perder muchos puestos de trabajo de todo aquel que se dedicara a apretar un botón. Aquel cuyo trabajo sea apretar un botón, probablemente lo tiene bastante negro, ¿no? Todo aquel que sea, pongamos por caso, un contable que se dedica a completar líneas, filas de Excel, tiene muy complicado, ¿no? Pero es que lo tenía ya muy complicado antes de que existiera la inteligencia artificial. Si el valor que tú aportabas es como un profesor que no da clase, ¿no? Pues, bueno, pues o un profesor que no investiga, o un investigador que no pasa un rato en el laboratorio, pues lo tiene muy complicado. Pero esto es muy interesante porque nos pone en una nueva tesitura, ¿no? Que es cuál es el valor del humano ante el trabajo. Pero aún digo más, ¿cuál es la relevancia del trabajo? ¿Qué nos debe aportar el trabajo? Porque hasta hace poco nos provoca un salario y ya, pero de repente han empezado a aparecer componentes como el salario emocional, el propósito de las empresas. Esto que a veces parece un poco naif, un poco inocente de hacer un mundo mejor y demás, es una idea que está empezando a cobrar más fuerza. Y esto que a veces, pues, hablar de estas cosas puede sonar un poco hasta infantil, pues yo voto porque seamos más niños, ¿no? Porque sí, tal vez queremos que nuestros trabajos sean más significativos y menos automáticos. Tal vez queremos o deseamos estar en un mundo donde sea menos monótono, por decirlo de algún modo. Bueno, eso por una parte. Luego, por otra, observo multitud de estudios al respecto súper interesados, que son absoluta parte en este asunto, ¿no? Por ejemplo, estudios que refieren la relevancia del teletrabajo, del 100% del teletrabajo en compañías que se dedican a desarrollar. Claro, tú tienes a un empleado 100% de teletrabajo, súper feliz porque está muy lejos de la compañía, con lo cual es muy fácil despedirlo y sustituirlo. Al- Imagínense, la época que ustedes pasaron de educación online. ¿Cómo va a establecer un alumno con una profesora como ustedes una relación que vaya un poco más allá de dar clase y ya está? La educación, ¿no? Es un concepto mucho más amplio y más interesante, ¿no? Pues estos trabajadores que presumían hasta hace poco de ser 100% remotos, pues ahora son los candidatos número uno a ser sustituidos por inteligencias artificiales porque están siendo medidos, porque su trabajo en muchas ocasiones es completamente prescindible o sustituible por inteligencias artificiales. Estamos en una fase muy tierna de esto, pero todo apunta a que irá para allá, ¿no? Entonces, claro, ahora estamos hablando de incluso de esa burbuja de las inteligencias artificiales, ¿no? Esta especie de incremento de capital en torno
las inteligencias artificiales. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué los grandes grupos, los grandes fondos están poniendo su dinero en las inteligencias artificiales? Porque, entre otras cosas, están viendo eso, precisamente, que se va a poder sustituir mucha fuerza laboral por inteligencia artificial. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Descubrir cuál es la manera en la que nosotros aportamos verdadero valor. Porque yo me dedico a la publicidad. ¿La publicidad puede automatizarse? Respuesta sí. Sí, si se trata de demostrarles a ustedes que vengan a este supermercado y consigan un 2 por 1, tampoco hace falta ser un... Ahora bien, si lo que quiero es persuadirles de que ustedes necesitan este producto, la persuasión no es una ciencia, es un arte. Y entonces ya todavía no hemos llegado al punto en donde hayamos encontrado que la inteligencia artificial sea capaz de producir arte. Precisamente hace un rato hablábamos del asunto de la creación. Esto es otra cosa de letras, otra cosa de las humanidades. Entonces, es posible que incluso estemos en el horizonte en el que nunca pensamos que íbamos a llegar, donde todo parecía un mundo de datos, matemática, física, cuántica y ciencia, todo números y similares, todo medible, y resulta que llegamos a un extremo en donde las humanidades cobran más relevancia que nunca. La filosofía, que había sido casi casi relegada a la última asignatura relevante, empieza a ser más importante en un momento, por ejemplo, donde el agnosticismo o la relación espiritual de la gente con sus respectivos dioses y religiones cae absolutamente en picado, sube la filosofía. Interesante, ¿no? Al final es una relación con nosotros mismos, con el mundo, con los demás. Estamos encontrando una nueva manera de relacionarnos con todo. Por lo tanto, cuando hablamos de que la inteligencia artificial va a cambiar todo o está cambiando ya todo, es que quizás ha sido el percutor de un cambio, pero todos los cambios están sucediendo al mismo tiempo. En estos momentos es incontable y muchos de ellos son buenos y otros tantos pues no son nada buenos, claro. Pero ahí en esto que comentas, y sobre todo de la filosofía, pues una pregunta siguiente o una reflexión siguiente sería qué pasa con la ética, ¿no? ¿Cuál es el uso ético de esto, ¿no? Y lo pienso en algo que ya se ha vuelto un problema o una realidad, el uso que hacen los alumnos de la inteligencia artificial, ¿no? Que nos pone a los académicos y a los maestros, pues la opción es mejor no pedir ninguna investigación porque la realidad es que el 90% o más lo va a hacer de inteligencia artificial. Entonces, bueno, hay optimistas maestros que lo siguen solicitando, pero ya pues pones un freno, ¿no? Esto ya no se pasa del uso, ¿no? Y obviamente, ¿cuál es el uso responsable de esto? Si no lo queremos vincular a la ética, ¿no? Que quedaría en el área jurídica, pues a la ética profesional, ¿no? En cómo lo vas a usar. Bueno, en Estados Unidos estamos viendo en universidades donde los exámenes y controles que aparecen se están haciendo orales. Ujú. Sí, sí. O sea, fijaos, ¿no? O sea, cómo todo soporte sustituido al final acaba incrementando su valor. En alguna ocasión hemos hablado de cómo uno queda de bien cuando va a un cumpleaños y regala un disco de vinilo. Eres el tipo más interesante de la sala, ¿no? Cuando era un formato completamente denostado. Regalas eso y todo el mundo se queda mirando como sorprendido, ¿no? Pues el examen oral había sido prescindido completamente. Y ahora mismo es garantía de que ahí no hay posibilidad de que haya inteligencia artificial de por medio, ¿no? Al menos a la hora de reproducirlo. Y esto se va a convertir no solamente en algo habitual, sino en una destreza, porque no olvidemos que la oratoria también era un arte que no se estaba practicando en la justa medida que correspondía. Es difícil, de hecho, encontrar a adolescentes y a gen Zetas que se expresen adecuadamente y que el arte de la oratoria sean unos auténticos maestros. Pocos, los hay, pero realmente pocos. Pues bueno, pues perfecto. Si esto les sirve para que encima salgan mucho más dotados, con muchas más capacidades para hablar, para convencer y para vencer con la oratoria, qué maravilla. Entonces, bueno, todo tiene su cara B, ¿verdad?
Sí, por supuesto, digo, en esta etapa en la que justo nos refieres, ¿no? Que estamos, yo creo, constantemente en esta prueba y error, ¿no? Prueba y error. Pero además, yo creo que el reto, si se me permite utilizar el término así, es cómo innovar en la innovación, ¿no? Es decir, cada vez es más difícil, ¿no? En este sentido, justamente ante este avasallamiento que tiene la inteligencia y este crecimiento que está siendo exponencial, ¿no? En esta parte que referías justamente de la imagen, Alberto, hay una inquietud entre nuestro auditorio, que si la inteligencia artificial puede fomentar estereotipos culturales. De hecho, los estereotipa y los fomenta. No hay más que cualquiera puede ir ahora mismo a un generador de imágenes, cualquiera, y pedir que le haga un mexicano o una mexicana. Y que luego, pues, que me hagan el favor de compartirla y a ver si se parece a alguien de los que considera que son sus amigos o familiares, ¿no? Bueno, más allá de la broma, pero que es también una cosa cierta, pues en Estados Unidos, por ejemplo, hay varios sistemas de inteligencia artificial vinculados al sistema judicial que han demostrado que tienen unos sesgos por puro estereotipo absolutamente impresionantes, ¿no? O sea, presumían de tener un sistema judicial avanzado y lo que han logrado es un sistema judicial que en el momento en el que tu color de piel empieza a tender a oscuro, eres más culpable. Claro, pero o sea, ha sido demostrado perfectamente que eso está completamente sesgado, ¿no? No solamente estereotipa, sino que además favorece el estereotipo. Ahora bien, de nuevo, estamos hablando de una tecnología que es absolutamente inmadura en muchos aspectos. De hecho, fíjense si es hasta inmadura que en muchas ocasiones ustedes hablan con ChatGPT y le piden determinada información. Y ustedes, como seniors que son, verán que esa información puede que sea incorrecta, pero se lo ha dicho con una seguridad que parece el Papa de Roma con una encíclica, ¿no? Y le dice, no, no, perdone, eso no es correcto. Y la respuesta es, sí, sí, es cierto, disculpa por el error. ¡Bum! Y te vuelve a soltar otro párrafo absolutamente espectacular, ¿no? O sea, digamos que siempre tira hacia adelante, ¿no? O sea, lo de reconocer los errores es un poco que nos queda por ahí que trabajar un poquitín, ¿no? Entonces, claro que sirve para cultivar el estereotipo de momento, pero es que tampoco es algo nuevo, porque ¿de dónde está bebiendo esta información? Si ustedes hacen una búsqueda en Google Imágenes en este momento y buscan colegiala, verán que hay una diferencia notable con respecto a si buscan colegial, porque la colegiala está absolutamente sexualizada. Entonces, no es una cuestión de la inteligencia artificial. Ya Google Imágenes, que lleva 35 años entre nosotros, lleva estereotipando a la sociedad desde hace mucho tiempo, o al menos considerando relevantes determinadas imágenes que Google dice, bueno, es lo que la gente quiere consumir, por eso yo lo coloco de esta manera, ¿no? ¿Así? ¿En serio? Tal vez cuando uno tiene una empresa y una corporación con tanto poder, ergo con tanta responsabilidad, debería tomar cartas en el asunto porque tiene un papel clave y activo al respecto de cambiar sociedades. Y hace un instante hablábamos del nuevo propósito del trabajo, del nuevo propósito de las empresas. Pues tal vez estas corporaciones deberían hacérselo mirar por aquí, porque si Google, Amazon y todo esto nos han demostrado algo, es que las empresas no duran toda la vida. Y no duran toda la vida porque no saben adaptarse a su propósito real del contexto en el que habitan, ¿no? Bueno, esto nos da, el asunto del estereotipo nos da también para una conferencia al completo. Ahora que referiste justamente esta parte del diálogo con ChatGPT en específico, me vino a la mente cuál será el impacto en la salud mental específicamente, ¿no? Porque se están dando casos y que vemos en las noticias de personas que dicen, no tengo una pareja, entonces me voy a poner a platicar con ChatGPT y a ver, mándame mensajes de amor y compórtate de cierta manera, ¿no? Pero al final es una evasión de la realidad, ¿no? Es decir, porque justamente se pierde como esta interacción humana, no sabría cómo referirlo, ¿no? Y que sí va a causar un impacto cuando tú ya tengas que dejar ChatGPT porque se te acabó la pila, por ejemplo, y ahora sí tengas que voltear a ver al prójimo, ¿no? Claro, de nuevo tenemos aquí dos versiones de una misma historia. Supongo que todos aquí hemos visto la película Her, que es una película de un hombre que se enamora de una inteligencia artificial y que es una inteligencia artificial preparada precisamente para enamorar a los humanos, ¿no? Y es una pieza audiovisual formidable. Her se llama. Bien, en el capítulo más positivo diría, qué bonito que personas que están muy solas hoy tienen una opción. En el capítulo negativo
Lo hemos visto con la transición de ChatGPT 4 a ChatGPT 5. Se ha vuelto más seca. Ya te da la razón, pero no mucho. O sea, me hace mucha gracia porque cualquier cosa que le digo me dice, excelente punto de vista, Alberto. Y digo, claro que sí. Muchas gracias, ¿no? No, o fascinante, ese tema que tocas es fascinante. Pero es que antes, con la versión 4, la versión anterior, el nivel de regodeo y de halago era algo muy superior, era algo completamente exagerado. Que hubo momentos que yo puedo afirmar que casi casi rozaba el enamoramiento. Decía, pero, o sea, ¿qué cosas me está diciendo esta máquina al respecto? O sea, no para de halagarme y de decirme lo bien que hago todo a unos niveles completamente exagerados, ¿no? Me decía frases que yo recuerdo literalmente como muchas gracias por este razonamiento, Alberto, me has alegrado el día. Yo decía, a ver, ¿hay alguien ahí detrás? O sea, yo me imaginaba un enanito, ¿no? En Silicon Valley, pedaleando, mientras contaba lo que a mí me transmitían, ¿no? Entonces, como digo, hay dos caras de una misma moneda. Pues claro que es peligroso en muchos aspectos, pero también es muy saludable en otros. Ayer hablaba con una persona, que es un empresario que es fabricante de bebidas alcohólicas, y decía, en este momento en donde las bebidas alcohólicas están siendo completamente crucificadas, yo he de decir que la historia no sería lo que es si muchos reyes no se hubieran tomado unos buenos tragos y hubieran abandonado la guerra para... Esto que es pura demagogia, tenía su parte de razón, ¿no? Entonces, el alcohol no es bueno, el alcohol es muy malo para la salud, no hay una medida correcta para la salud. Y el alcohol es adictivo, y el azúcar es adictivo. Y hay muchos productos que están diseñados para que sean adictivos, y la inteligencia artificial no es una excepción. Google se diseñó para que fuera adictivo, Facebook se ha diseñado para que sea adictivo, Instagram, todo. Esto no es una novedad, ya lo estamos viendo. Y lo que es más significativo es que los hijos de todos los fundadores de las grandes empresas de Silicon Valley no permiten que sus hijos tengan ni iPhone, ni tablets, ni acceso a redes sociales. No es casual todo esto, ¿no? Sí, en ese sentido, pues los países están empezando a prohibir precisamente el uso de tablets y de todos estos elementos modernos en el proceso educativo, ¿no? Porque ya se había llegado al extremo en que lo normal era que los alumnos tuvieran su tablet o todos los trabajos se entregaran y se llevaran a cabo de esta manera. Entonces algo ahí ya frenó y ya diversos países han empezado a prohibir el uso de estas tablets y todo, porque queda lógico, ¿no? Si estás tú en un aula y el alumno pues no sabe si te está prestando atención, que lo más seguro es que no, y más interesado en su tablet, ¿no? Está jugando o está chateando ahí con alguien que a lo mejor ni es humano, porque se hacen la idea de que tienen miles de amigos, ¿no? Cuando no existe ninguno realmente. Entonces, esto va muy vinculado a ese proceso de desarrollo personal, ¿no? Que los jóvenes siento se están perdiendo un poco el canto de las sirenas, ¿no? O sea, como es lo que está de moda, hay que hacerlo, pero siento que se está perdiendo realidad en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Y se están creando un mundo ideal que no es y que al enfrentarse al ámbito laboral, pues ahí va a haber un choque frontal con esto, ¿no? Sí, yo cuando estudié la licenciatura de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, Ciencias de la Información, el debate por aquel entonces era el asunto de la televisión basura. ¿Y era, de quién es la responsabilidad? ¿Del que produce televisión basura o del usuario que tiene el mando a distancia, el control remoto, como lo queramos llamar, ¿no? Porque se decía, el usuario, el televidente, tiene la posibilidad siempre de cambiar de canal. Y yo recuerdo levantar la mano y decirle al profesor, cuando usted va por la carretera y ve un accidente trágico, lleno de sangre, de usted depende no mirar, pero a que miramos todos, a que todos bajamos la velocidad y miramos. Es lógico, es completamente humano mirar la basura, la telebasura y asistir horrorizado a situaciones que de otro modo no se pueden vivir en la vida cotidiana, no se deberían vivir en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de poner determinado contenido en manos de la gente joven, pero y no tan joven, ¿eh? Aquí una cosa que ha pasado, al menos en Europa, es que hubo mucho
curso de concienciación a los más jóvenes sobre el uso de las nuevas tecnologías y los peligros de las redes sociales, pero no hubo ningún tipo de curso de concienciación a la gente de más de 50 años, que son los autores del 90% de las fake news que circulan por mi país. Y piensan que insultar al presidente del gobierno vía Twitter es su manera de expresar su libertad. Cuando ya me diréis ya me dirán qué relación tiene eso con la libertad, ¿no? Insultar a otra persona. La cosa es criticar o poner en duda o no digamos ya amenazar o cometer incluso un crimen por vía digital. Bueno, pues hay gente que todavía con sus 50, 60 o jubilados ya 70, 80 años opinan que están ejerciendo sus libertades con una confusión absolutamente mayúscula. Entonces, bueno, estamos hablando de avances tecnológicos que van desacompasados en muchos aspectos a nivel jurídico, pero también en aspectos que tienen que ver con la concienciación social de la herramienta. Podemos exagerarlo y decir, ¿usted pondría cigarrillos en las manos en la boca de su hijo de 11 años? No, obviamente no. Pues entonces, ¿por qué usted le abre una cuenta en Instagram? ¿Eso significa que Instagram deba ser equiparable a un cigarrillo? No, tal vez hay que ser más profundo. No me voy a enrollar mucho, pero diré una cosa. Hubo un experimento a principios del siglo pasado con ratones, con dos pipetas, una con agua y otra con agua con cocaína. Supongo que conocerán este experimento, ¿no? Tenían enjauladas a varias ratas, todas las ratas se hicieron adictas al agua con cocaína, todas, sin excepción. Y entonces se dijo, la cocaína es adictiva. Ya está. Tuvo que pasar 70 años hasta que por fin se hizo un experimento en donde en lugar de meter a unos ratones en una jaula y matarlos del asco prácticamente, a convertir toda una gran habitación llena de un parque de atracciones para ratas y ratones, con ratas de diferentes tipos y colores, y pusieron también dos pipetas. Todas, sin excepción, probaron la del agua y la del agua con cocaína. ¿Qué ocurrió? Que solamente una se volvió adicta a la cocaína, la que no se relacionaba con los demás, la que no jugaba, y el resto siguió bebiendo agua porque no necesitaba ningún aditivo a su vida, porque ya estaba suficientemente bien, así que planteémonos cuál es la jaula en la que vivimos, qué tan aburridos estamos, que necesitamos estar permanentemente haciendo scroll en Instagram, permanentemente hablando con inteligencias artificiales para sentirnos acompañados, o incluso molestando a los demás, o bueno, haciendo cualquier historia que pueda resultar adictiva. Pues sí, mi querido, a ver, podemos seguir charlando, ¿verdad? Pero como bien sabes, aquí el tiempo es el verdugo. Ya nos están haciendo que estamos próximos a terminar. No quiero señalar que fuera un consejo, pero ¿qué conclusión le darías a nuestros jóvenes? Y sí te tengo que limitar a 1 minuto. ¿Quién me conoce? Bueno, efectivamente la inteligencia artificial vive un momento de adolescencia y así hay que tratarla. La inteligencia artificial no posee todas las respuestas que estamos buscando, pero es útil, es una tecnología útil. Y si la vemos como veíamos a Adobe Photoshop en su momento, es una herramienta de extraordinaria utilidad. Pero tiene un componente de irreverencia, tiene un componente de desbordamiento y al mismo tiempo es inevitable. Entonces, nuestra misión es entenderla, comprenderla y no frenarla, sino educarla. Es un poco como empezábamos esta conversación. Pues muchas gracias, mi querido Alberto. Te agradezco infinitamente siempre tu disposición a apoyarnos en las actividades que realizamos desde el seminario. Y a nombre de la maestra Amparo y el mío, pues 1.000.000 de gracias. Y seguiremos en contacto, no te vamos a dejar. ¿No, Amparo? Ya saben que es un privilegio y estoy encantado de colaborar en cuanto consideren necesario siempre. Agradecemos, Alberto, siempre tu generosidad por compartir, sobre todo con nuestro auditorio, que son mayormente chicos que inician la carrera en Derecho y que sin duda, sobre todo en este campo, pues van a tener muchos retos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, querido Alberto. Gracias a ustedes. Cuídate, estamos en contacto. Y a quienes nos acompañaron el día de hoy, agradecerles mucho su participación. Hay infinidad de preguntas y de comentarios, querido Alberto, si hay en un momento de relajación, que dudo que tengas, pero puedes dar un ojo a la participación ha creado muchas inquietudes. A quienes nos acompañaron, como decía yo,
Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana.